Desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022, las Copas del Mundo han aportado algo más que fútbol, historias curiosas, color y grandes hazañas que han quedado en la memoria colectiva del aficionado al fútbol. Pero también han heredado un imaginante popular a través de los carteles oficiales de cada justa. Para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, el encargado de darle vida a los carteles fue Mario Cortés, originario de la capital mexicana y mejor conocido como Cuemache. Fue él quien imaginó diseño y se dio la tarea de plasmar lo que considera es la carta de presentación de cada sede a los aficionados al fútbol de todo el mundo que visitarán nuestro país en el verano del 2026. El año pasado tuve la oportunidad de participar en el Juego de Leyendas que se hizo en Monterrey. Ahí me invitaron a hacer el póster del evento, que pues tenían la idea de fusionar un póster, digamos, de un evento musical, ¿no? Como de un festival, pero también hablar del deporte, igual retratar a todas estas personalidades, pues leyendas, ¿no? Del fútbol que iban a estar presentes, tanto nacionales como internacionales. Un poco, pues la idea a mí me hizo cortocircuito, ¿no? Cómo fusionar estos dos conceptos, pero bueno, al final el resultado les gustó mucho. De ahí llegó la invitación a participar en este concurso. Fue una convocatoria que se hizo por invitación y pues con la idea de plasmar en 3 pósters una identidad, ¿no? Una unidad gráfica que hablara de cada una de las ciudades sede en su peculiaridad, pero también que reflejara la unidad y creo yo la trascendencia, pues, del hecho de que México es por tercera vez sede mundialista, ¿no? Que es un privilegio que ningún otro país ha tenido. Entonces, en ese sentido, creo que la intención de crear una unidad gráfica y mostrar un conjunto que funcione como dentro del mismo sentido, pues es un acierto, porque pues más allá de hablar de una sede, de 2 o de las que sean, pues la intención creo que es proyectar al país como lo que es y hablar del logro, pues que es ser por tercera vez una sede mundialista. Una idea de FIFA pues muy ambiciosa, ¿no? Que también habla de la intención de crear comunidad y de crear identidad en estas sedes. Yo abordando también la idea de creación de estos pósters, pues también pues es una invitación, ¿no? Es la carta de presentación de cada una de las sedes hacia este evento mundial, que pues justo es reflejar parte de nuestra cultura, nuestra riqueza histórica y de tradiciones, pero también invitar al mundo a formar parte de este evento y de visitar pues México, ¿no? Como sede mundialista, evidentemente cada una de las ciudades, pero pues también decir, tenemos mucha riqueza, muchos lugares que puedes visitar y justo dar la bienvenida de manera pues cálida, reflejando la calidad humana de los mexicanos y dispuestos pues también a compartir esta cultura, ¿no? que tenemos con el resto del mundo. Justo la idea principal, el eje vectorial de todo esto, pues como te decía, es crear una identidad visual entre los 3, ¿no? Fue el punto de partida y en ese sentido pues busqué generar una estructura compositiva en la que pues funcionaran los 3 y que al mismo tiempo, si bien comparten rasgos y acomodos, digamos, de estos elementos, pues cada uno no se repite ninguno en los 3 y pues es pensar también, por ahí me surgía la pregunta al inicio de este proyecto, pues qué hace diferente al fútbol de Monterrey, que al fútbol de Guadalajara, al de la Ciudad de México, al de las otras ciudades sede y al mismo tiempo pues al que se juega en otras partes del mundo, ¿no? Creo que hay muchos rasgos que compartimos en la pasión del fútbol y al mismo tiempo yo pensaba que estos elementos pues son justamente los que van definiendo el camino de hacia dónde dirigimos esta pasión y de dónde viene. Entonces yo pensaba, bueno, seguramente los niños de Monterrey y los de Ciudad de México, Guadalajara y cualquier otra parte pues se reúnen a jugar con sus amigos por las tardes fútbol y a lo mejor pues sale la mamá a gritarles, oye, ya está la comida, métete, ¿no? Y creo que este tipo de rasgos y muchos otros los compartimos, pero pues también pensaba yo, bueno, no es lo mismo el paisaje que vemos de camino al estadio aquí en la ciudad, en Monterrey, y en ese sentido pues son estos paisajes los que nos llenan la pupila y lo tenemos tatuado, ¿no? Como que
en la memoria, justo el Cerro de la Silla, que es un elemento pues que vemos aquí coronando el póster en la parte superior. En Guadalajara tenemos al volcán de Tequila, y en Ciudad de México al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl, que justo son pues rasgos así, lugares de geográficos representativos que pues por ejemplo en Ciudad de México no está el volcán Popocatépetl o el Iztaccíhuatl, pero forma parte del paisaje que vemos. Entonces creo que pues sí, rescatar esos elementos me parecía importante, porque giran alrededor, ¿no? Del ritual de ver fútbol, y también de lo que es habitar estas ciudades. Entonces, bueno, en Monterrey pues tenemos el estadio, como te decía, el Cerro de la Silla. También intenté integrar elementos que hablaran de esta riqueza cultural, como pues la música, la gastronomía. Tenemos a un músico con su acordeón, uno también con su tololoche, la carne asada, ¿no? Hablando de esta parte gastronómica, el cabrito. También en cuanto a la riqueza de biodiversidad, pues tenemos aquí un halcón, un cardenal rojo, que pues también hace ahí el guiño a algún grupo musical de por allá. Entonces también pues, los osos, que son estos animales que muchas veces vemos que bajan de Chipinque y que están ahí con la gente conviviendo, y que parece ser que no le tienen miedo a la gente, pero pues es un oso. Entonces justo, pues sí, como que ese tipo de guiños y de referencias culturales está fundidora pues prácticamente por todos lados, y que creo que a mí me gustó mucho también, hablando de la generalidad de los pósters, intentar crear un hilo narrativo que conectara a los tres. Entonces yo pensaba que la ciudad de Monterrey pues hablaba del orgullo por su trabajo, por la industria, y en ese sentido pues es una ciudad muy industrial, de desarrollo, incluso pues futurista, ¿no? La ciudad de Guadalajara creo que habla desde lo que yo intenté representar, pues de la riqueza artística y la sensibilidad del pueblo mexicano por crear, ¿no? Que yo, bueno, pues como creativo y como creador de estos pósters me identifico mucho con ese rasgo, y que creo que pues es parte de la riqueza del pueblo mexicano. Somos un pueblo muy creativo, lleno de color, lleno de formas, de figuras, con una gráfica pues riquísima, y que creo que, bueno, este póster intenta abordar un poco más ese tema, ¿no? La artesanía de pueblos como Tlaquepaque, pues están representadas las máscaras de los pastuanes, que por allá son parte también muy importante y representan un rasgo cultural e histórico muy personal de esta ciudad. También hay unas mariposas por ahí que hablan son 9 mariposas que representan a las 9 musas del arte que vemos por ahí en un dintel de un lugar que también está aquí representado. Como tal, pues la intención tampoco era retratar, digamos, una parte de arquitectónica de las ciudades, sino retomar rasgos y construir a partir de estas características gráficas, que pues es muy gráfica la arquitectura, pues estos elementos, ¿no? Guadalajara se siente un poco más gótica, haciendo referencia también a las catedrales, a las iglesias que tenemos por allá. Ciudad de México, bueno, pues también es un crisol y un retrato de prácticamente cada rincón del país. A mí me gusta mucho el Art Deco, que es una corriente artística y arquitectónica que encontramos en diferentes puntos de la ciudad. Yo pasaba por ahí afuera de algunos edificios y veía las ventanas y veía la estructura del edificio y decía, pues aquí está el póster, o sea, aquí ya tenemos como el acomodo. Y justo rescatando esta parte de las ventanas, pensé en estructurar estas ventanitas y que de ahí se asomaran también estos elementos, ¿no? Como que es una invitación a asomarnos a lo que está aquí mostrado. Y sí, surge mucho también de la idea arquitectónica y de hacer referencia a los rasgos que tienen muy particulares, ¿no? Como te decía, pues la industria pues, se siente un poco más angular, un poco más frío, los colores. Aquí pues la sensibilidad artística pues más honditas. En Ciudad de México la idea pues era hacer la ciudad histórica y antigua. Entonces a partir de ahí pues también construir con estos elementos todo lo que compone el póster.
Y sí, creo que a grandes rasgos pues es esa la directriz que tomé para construir cada uno de ellos. Ciudad de México vemos, yo quería también como que destacar mucho, igual hacer referencia al Ángel de la Independencia y vemos la columna, ¿no? Como parte central del póster y que divide la composición. La idea estructural de los tres pues es partir de los elementos geométricos de una cancha de fútbol, reestructurarlos para darle como más dinamismo y representar también un juego, ¿no? Justamente que pues es el protagonista del mundial. Pues es una composición simétrica en la que pues también se presenta a un jugador que ataca y un jugador que defiende, intentando hablar de pues esta idea de salir a ganar, ¿no? Creo que ningún equipo sale con la idea de, bueno, pues a ver qué pasa, y entonces todos salimos queriendo la victoria, queriendo darlo todo, representar la camiseta, defender los colores, escuchar el himno nacional, ¿no? Y en ese sentido, pues justo quise plasmar como que esta justa deportiva, este enfrentamiento, también de una forma muy balanceada y muy equilibrada, pensando en que, pues, en la pasión, ¿no? Por el fútbol, pues es un rasgo que compartimos y que creo que tanto uno que sale a ganar como el que sale también a enfrentarte, sale con la misma idea, y en ese sentido pues es reconocer al otro como, pues, como tu igual, como alguien que también está dándolo todo por el todo y que está pues desbordando de pasión, ¿no? En este evento, y me parecía algo muy importante que destacar. Otro, pues sí, es hacer guiños como a diferentes partes de la ciudad. Vemos el metro, el metrobús, tenemos elementos naturales como un árbol, un ahuehuete, pues los bosques de Chapultepec, por ahí también hay, pues está el castillo, esta ciudad universitaria, lo vemos como, bueno, representado igual bajo la misma idea de síntesis gráfica, que también viene pues un poco de la tradición pictórica de los muralistas, ¿no? De diferentes artistas como González Camarena, que pues es uno de mis artistas favoritos de todos los tiempos, y que intenta acomodar en este plano pues todos los diferentes elementos partiendo de una composición armónica, y que justo vemos pues acomodados todos estos detallitos, ¿no? También tenemos pues la música, que igual es un elemento que se repite en los tres, un organillero, pues es igual un elemento que vemos en las ciudades, en la Ciudad de México, muy, muy representativo. Tenemos un luchador que al mismo tiempo lleva su diablito con fruta, representando pues al diablero, ¿no? Que vemos en los mercados, en Central de Abastos, y que pues es súper también representativo. La gastronomía, pues un taco al pastor. Aquí está el trompo, y igual en los tres pósters tenemos sus elementos, ¿no? Como la torta ahogada en Guadalajara, la carne asada en Monterrey, el cabrito. Hablando de la música, pues en Guadalajara está el mariachi, como te decía, en Monterrey pues los músicos norteños, el acordeón, el tololoche. Creo que en sí la representación que intento poner pues no es como tal, como te decía, retratar tal cual pues a un músico, justo, no tan explícito, sino hacer como una abstracción de estas personas y de estos elementos, e integrarlos en los pósters de forma que pues vaya siendo necesario darle otro vistazo y otro vistazo para seguir encontrando estos elementos que lo componen. Pues yo creo que el inicial, que fue el de Ciudad de México, tal vez pues porque soy chilango, no sé, fue como que quise darle el primer acercamiento y quise justo partir de uno para construir los otros tres, que al mismo tiempo de manera muy afortunada, digamos, siguiendo esta línea gráfica conceptual, teniendo uno, se fueron construyendo los otros dos de manera como muy automática, diciendo, bueno, pues aquí gastronomía, tenemos taco al pastor, torta ahogada, como que luego hacían conexiones los elementos de los otros pósters, igual la música, y de pronto buscar como algún rasgo arquitectónico representativo de la ciudad. En la parte superior también están flanqueando el póster un par de personajes que yo intento plasmar como guardianes de las ciudades, ¿no? Al ser tan grandes y tan vistosos en el póster, un guerrero águila y un guerrero jaguar en Ciudad de México.
que también hacen referencia pues a la antigüedad y a la época prehispánica, que pues refuerza este concepto de ciudad histórica. Aquí en Guadalajara las máscaras de los pastuanes, que pues es un elemento más artesanal, y en en Monterrey, pues un par de catrines, que también hay elementos que quizá no son tan puntualmente representativos de la ciudad, porque también la idea es presentar en los pósters pues un retrato del país, ¿no? De la nación. Y en Monterrey la idea de poner a los catrines pues era también reforzar la idea de trascendencia y de orgullo por lo que es ser regiomontano, por la industria, por el trabajo y por el legado, ¿no? que queda ahí.